Sinceramente, creo que son un chollo. Está muy bien. Y lo más importante, no se han rajado. ¡Qué maravilla! De estos bosques ya casi no quedan. Pero estamos aquí por una simple pregunta. ¿Por qué todo el material tiene que ser tan caro? Bueno, hoy os traigo un ejemplo de algo que no es caro, que funciona relativamente bien y que voy a probar con vosotros. Para que veáis el tamaño, cómo el agua se deposita dentro y ha creado su propia cáscara. Además es verdad, ¿no? ¿Por qué todo el material tiene que ser tan caro? Esto de moverme al norte me está haciendo, claro, reconfigurar ciertas cosas. Mi equipación de lluvia normalmente suele ser lluvias de vez en cuando, no son muy continuadas, pues un poco el clima interior, ¿no? En España. Aquí en el norte tengo que contar más con este clima húmedo, lluvioso, por lo que me he puesto a mirar y joder, lo que valen los pantalones de lluvia. Pero estamos todos locos. Yo cuando compré los Dicnov, estos ultralight, un poco de emergencia, que me costaron 60 euros, ya me pareció una burrada. Tenéis un vídeo por ahí donde me meto debajo de una cascadita con ellos. Funcionan bien, pero son delicados y son un poco para emergencias. Así que me he planteado comprar unos pantalones un poquito más fuertes, más duraderos, más para lluvias continuadas, un poco que pueda pasar el día en el bosque, por ejemplo ahora va a empezar a llover, y no andar con los pantalones calados o tener algún tipo de protección. Pero claro, me he encontrado unos precios que son de susto. 80, 100, 120, 140, 200... Total, uno quiere guarrear un poco en el terreno, no quiere ir de punta en blanco. Así que miré otras opciones y di con esto. No dejan de ser unos pantalones chubasquero, corrientuchos. Regata es una marca inglesa bastante regularcilla, vamos a ver, un poco al nivel de Decathlon, que se dedica a vender cosas pues a un precio atractivo. Son cosas muy de batalla, pero tiene una ventaja que para ciertas cosas, pues oye, es una marca que ha intentado un poco evolucionar y en vez de hacer unos pantalones de chubasquero estilo Decathlon que pesan medio kilo, primero, como veis, la funda sobra un poco de espacio, pero lo cual lo simplifica para meterlos. Lo que me ha asombrado es realmente el peso. Vamos a ver, el diseño no va a ganar ninguna medalla, son unos pantalones corrientes, como veis. Yo los he cogido en la talla L porque normalmente todas estas marcas suelen hacer una longitud enorme, porque se sienten mucho más ligeros que los pantalones típicos de lluvia. Como veis, por eso se llaman packet, se pueden recoger en nada, pero es que mirar. Y que el peso 180 gramos, algo increíble para unos pantalones baratos, porque el precio, que es uno de los factores clave, 16,50 he pagado yo. Así que 16,50 euros pueden comprar un pantalón que pesa 180 o 185 gramos y que ocupa muy poquito. Pues no lo veo tan mal. He leído varias reviews y lo que viene a constatar es que el material en sí transpira poco, pero que lo que ayuda un poco son estos cortes a los bolsillos, los cuales por un lado veo muy prácticos, porque puedes acceder a tus bolsillos normales. Es una parte donde el agua no suele entrar, ya que lleváis normalmente una chaqueta que va a cubrir esa parte. Bueno, la primera prueba que quiero hacer
es una que parece una tontería, pero no hay nada como que empieza a llover, saques esto y tengas que sacar el calzado y tal. Entonces, zapatillas puestas, justo pero perfecto. He observado ahora, mientras estaba sentado tomando café, que tiene dobles costuras por todos los lados y el tejido es bastante correcto, porque en cuanto para de llover, como ahora que lleva 15 minutos que ha parado, ya veis algún rastro, pero como que repele bastante bien el agua. Quiero ver en ruta cuánto sudas con ellos. La verdad es que hace aquí muchísima humedad, muchísima. Esto es un bosque increíble, pero que a una tanta humedad sobrepasada, estaremos al 90%. Así que un buen sitio para probarlos. Como veis, yo creo que de talla está muy bien. Tengo movimiento y flexibilidad, así que los veo bastante válidos. Echo de menos, obviamente, que sean flexibles, la cinta, que es elástico, por lo cual se va a ajustar bastante bien. Bueno, si veis que lo tenéis muy ancho abajo, podéis con un clip. En mi caso, como están bien de largos y me interesa que me tape bien, pues creo que están bastante bien así. Voy a seguir ruta, me los quedo puestos, aunque me está fallando el pronóstico de la lluvia, y a ver qué tal, si llegamos al final de la ruta y estoy empapado de sudor o han ido bastante bien y cómo son de cómodos. Que nos vemos en el próximo vídeo. No serán los mejores, no serán los más transpirables, no serán los más resistentes, pero por volumen, peso, calidad, acabados, funcionamiento, comodidad, yo me los quedo.